Pujol, defensor del pueblo, doña Mercedes Murillo Muñoz, directora general de la Libertad Religiosa, doña Inés Mazarrasa Estaiculer, directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, don Ángel Luis Ortiz González, director general de Instituciones Penitenciarias, don Ramón Basa Segura, director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, directores, subdirectores, responsables y representantes de los distintos ministerios y otros organismos públicos que están aquí presentes, así también como parlamentarios, diputados y senadores, directores de asuntos religiosos y también representantes de otras confesiones religiosas de nuestro país y también representantes del ámbito académico y de la sociedad civil y, por supuesto, pastoras y pastores evangélicos, representantes nacionales e internacionales de las principales entidades evangélicas de España y de Portugal. Queridas amigas y amigos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este acto conmemorativo del 70 aniversario de la Comisión de Defensa Evangélica que hoy llamamos FEREDE. Nos reunimos en un lugar profundamente simbólico, con un gran significado institucional y democrático, el Congreso de los Diputados. Para nosotros, esta celebración no es solamente una mirada hacia el pasado, sino también la afirmación de nuestra presencia, nuestra contribución y nuestro compromiso con la España del siglo XXI. Hoy queremos visibilizar el protestantismo español contemporáneo, que es diverso, plural y heredero de una historia compleja, marcada por la perseverancia de generaciones que sostuvieron su fe e incluso en contextos de gran dificultad. Recordamos a quienes nos precedieron, a quienes defendieron su conciencia cuando hacerlo tenía un coste personal, social e incluso jurídico. Seguramente a todo ello le hubiera gustado ver y presenciar este acto. La creación de la Comisión de Defensa Evangélica respondió a una necesidad histórica muy concreta. Surgió en una España confesional, donde los protestantes eran o éramos con frecuencia objeto de estigmatización y exclusión. Y durante muchos años se nos señaló con prejuicios que pretendían cuestionar nuestra plena pertenencia a la sociedad española. Afortunadamente, nuestro país ha cambiado profundamente. España es hoy una democracia consolidada, comprometida con los derechos fundamentales y el pluralismo también general. Sin embargo, todavía persisten estereotipos e incomprensiones hacia la realidad evangélica y debemos señalar también con respeto, pero con claridad, que en ocasiones determinados discursos mediáticos siguen proyectando sobre los evangélicos imágenes simplificadas, prejuicios o incluso informaciones poco rigurosas que evidencian un profundo desconocimiento de nuestra realidad. Los evangélicos españoles formamos parte de la historia, de la vida social y del presente democrático de este país. Por eso también creemos que el conocimiento mutuo, el rigor y el diálogo siguen siendo herramienta imprescindible para fortalecer la convivencia. Celebramos hoy un camino de 7 décadas. Lo que comenzó como una comisión para defender a comunidades evangélicas en situación de vulnerabilidad se ha convertido en el principal organismo de representación del protestantismo español ante la sociedad y el Estado. Por eso, este aniversario es también un ejercicio de memoria, una memoria protestante que necesitamos recuperar, preservar y también transmitir. Necesitamos contar quiénes fuimos, qué dificultades atravesamos y cuál ha sido nuestra aportación a la construcción de una sociedad más libre, más plural y más respetuosa con la dignidad humana. Existe aún una deuda histórica de reconocimiento hacia la contribución del protestantismo a la libertad religiosa y de conciencia en España. Una deuda que no busca confrontación, sino verdad histórica y reconocimiento justo dentro de nuestra democracia. Por eso, este acto también es un acto de gratitud. Queremos agradecer sinceramente la presencia de todas las personas e instituciones que nos acompañan, líderes y responsables de iglesias evangélicas, representantes institucionales y políticos, autoridades de diferentes confesiones religiosas presentes o representadas y a las organizaciones evangélicas internacionales que nos han mostrado su apoyo y cercanía. Su presencia expresa respeto, reconocimiento y voluntad también de convivencia. Gracias por acompañarnos en este día y por querer conocer mejor esta parte de la historia del protestantismo español, que es también parte de la historia de nuestro país. Celebramos estos 70 años con gratitud y con esperanza.
Miramos al pasado con responsabilidad, vivimos el presente con compromiso y miramos el futuro también con la convicción de seguir contribuyendo al bien común, a la convivencia democrática y a la defensa de la dignidad y la libertad de todas las personas. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar la palabra a las autoridades que están presentes con nosotros y, en este caso, a don Alberto Herrera Rodríguez, como hemos dicho, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. De nuevo, gracias, subsecretario, por estar aquí con nosotros y adelante su turno. Buenos días, defensor, autoridades civiles, representantes de las diferentes entidades religiosas, queridos representantes de FEREDE, Esteban, Carolina. Muchísimas gracias por permitirme participar de vuestra celebración, de esta celebración tan importante, y permitidme también que comience disculpando al ministro Bolaños, que hoy tenía un compromiso ineludible fuera de Madrid y que no ha podido, ha sentido mucho no poder acompañaros en este día tan importante. Este es un aniversario, el 70 aniversario de la Comisión de Defensa Evangélica, como ahora señalabas, que evoca muchas y muy buenos motivos para la celebración. Además, lo hacemos en esta sala, ¿no? En la sala de Ernest Lluch, que yo creo que también es una sala muy evocadora de lo que significa en nuestro país la defensa de las libertades y la lucha por los derechos fundamentales. Me gustaría, si os parece bien, comenzar haciendo en esta breve intervención, prometo no extenderme mucho, pero sí que creo que es importante subrayar cuál era el contexto en el que hace 70 años se fundó la Comisión de Defensa Evangélica. Era un contexto, como antes se señalaba bien el presidente de FEREDE, que tenía que ver con una España muy diferente a la que conocemos hoy. Una España en blanco y negro, pero también una España en la que esa comisión tuvo que fundarse de manera clandestina. El año 56 es solamente 2 años antes de que esa visión excluyente que tenía la dictadura con respecto a la pluralidad, también a la pluralidad y a la diversidad religiosa, se manifestara en una ley, en la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, que estableció de forma, digamos, negro sobre blanco, la confesionalidad del Estado. Una confesionalidad, como digo, excluyente, que después se tradujo en un contexto absolutamente complejo y difícil para quienes, como en el caso de la Comisión de Defensa Evangélica, reclamaban y reivindicaban poder ejercer libremente un derecho fundamental tan importante como la libertad religiosa. Esa lucha también se extendió en el tiempo y llegó a la transición democrática, donde también quienes representaban a las comunidades evangélicas en nuestro país tuvieron un papel fundamental en ese proceso de transición, reclamando, entre otras cosas, la adopción de un acuerdo con el Estado que colocara a las comunidades evangélicas y a las iglesias protestantes en el lugar que les correspondía, en esa capacidad de interlocución con los poderes públicos. Y fue precisamente en ese momento cuando, en el año 1986, se constituye FEREDE, hace qué cifras tan redondas, ¿verdad? Hace 40 años, y se constituye precisamente para generar ese espacio de interlocución, de diálogo, también de reivindicación permanente para la mejora de las condiciones en las que miles de personas desarrollan su libertad religiosa en nuestro país. Y hay un momento muy importante, que es el año 1992, cuando de manera efectiva se aprueba por ley, una norma con rango de ley, ese acuerdo entre el Estado y en este caso FEREDE, representando a las iglesias protestantes. Me gustaría señalar que en estos
desde ese momento, desde el año 92 hasta la actualidad, la relación de los poderes públicos y en particular del Gobierno de España, de este y de gobiernos anteriores, se ha caracterizado por la fluidez, por la lealtad mutua, por la sinceridad también a la hora de plantear las diferencias y los puntos de encuentro. Y además nosotros queremos, y este Gobierno también quiere reconocer algo muy importante, es un valor que creemos que representa Ferede, que es la capacidad de tener una única voz, pero gestionando una enorme diversidad interna. Creedme que en el Gobierno sabemos también algo de gestionar el pluralismo y la diversidad interna, llegar a acuerdos y poder después hablar con una sola voz que precisamente represente a esa pluralidad en el Gobierno y en nuestro país, que también yo creo que también España se caracteriza precisamente por esa pluralidad. Y además de resaltar ese valor, también me gustaría poner en énfasis cuál es la dimensión del trabajo que hace cada día, que se hace cada día desde Ferede. Desde Ferede cuenta hoy con 2.000 entidades vinculadas, de las que dependen 4.763 lugares de culto, 120 entidades sociales y, lo que es más importante, y ahí detrás de esos números, tiene una presencia social muy relevante. Hablamos de actividades tan necesarias como la atención a personas y acogida a personas migrantes, la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la cercanía y la proximidad con las personas, con los colectivos más vulnerables, con la protección a los refugiados o con la cooperación internacional al desarrollo. Son espacios donde creo que las instituciones de nuestro país y la sociedad española también reconoce un valor muy importante a vuestro trabajo. Así es que muchas gracias y enhorabuena por ello. Y permitidme que, antes de terminar, un par de reflexiones hemos hablado del pasado, de cómo es Ferede actualmente y de los retos que yo creo que tenemos por delante y en los que nos gustaría seguir colaborando activamente con todos vosotros para poder ir mejorando. El contexto social en el que vivimos plantea muchos desafíos, pero yo creo que hay dos en los que podemos fijar nuestra atención. El primero de ellos tiene que ver con cómo en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías nos encontramos con fenómenos que multiplican algunas cosas que son fantásticas para el desarrollo social y económico de nuestras vidas, pero otras que claramente también se potencian y no son precisamente beneficiosas. Hablo de ese uso de las nuevas tecnologías para promover la desinformación, la crispación, y que yo creo que se encuentra detrás también de muchos de esos discursos de odio y de intolerancia que tenemos la obligación común de frenar, de compartir cuál es el diagnóstico y también de buscar soluciones. Y por otra parte, cómo el papel de los poderes públicos en lo que afecta a esa gestión de la diversidad y también de la diversidad religiosa se hace compatible con la necesaria neutralidad precisamente de los poderes públicos. Los poderes públicos debemos ser neutrales ante las distintas opciones religiosas de nuestra ciudadanía, pero no somos neutrales en la defensa de los derechos fundamentales ni en la defensa de los derechos humanos. Y la libertad religiosa es un derecho fundamental y, por tanto, tampoco somos neutrales en la defensa de este derecho fundamental y en hacerlo compatible con el ejercicio de otros derechos fundamentales imprescindibles y necesarios. Por tanto, creo que juntos, como hemos venido trabajando hasta ahora, con, insisto, nuestras diferencias y nuestro terreno común y compartido, pienso que podremos hacerle frente a esto. Y me gustaría terminar yo creo que en un día de celebración y como es este, precisamente subrayando esa memoria tan importante que acumulan la Ferede, la Comisión de Defensa Evangélica y quienes os precedieron en el ejercicio de vuestras actividades como representantes de esa comunidad. Me gustaría también deciros que el Gobierno trabaja en algo que yo creo que une
presente con pasado. Sabéis que hay una deuda histórica, tenemos una deuda histórica con los pastores evangélicos que no pudieron ver reconocidos y que no han podido ver reconocidos su derecho a la cotización y sus derechos ante la seguridad social de manera adecuada. El Gobierno está trabajando en un Real Decreto para poder aprobarlo y quiero anunciaros que en los próximos días vamos a dar el último paso previo a poder aprobarlo, que es enviarlo al Consejo de Estado para que nos asesore sobre el contenido y espero que muy pronto pueda ver la luz este asunto que sé que os preocupa, que también nos preocupa a nosotros y que creo que además es algo que viene a hacer justicia. Por tanto, nuestra enhorabuena de nuevo por esos 70 años, también por los 40 años de Ferede y como se dice en estas ocasiones, pues que cumpláis muchos más y aquí nos tendréis a los representantes del Gobierno y del Ministerio para acompañaros en lo que podamos hacerlo. Así que muchas gracias y buen día a todos. Pues muchísimas gracias, don Alberto Herrera, por sus palabras y por ese anuncio también. Con la celebración de este acto, la comunidad protestante pues, realmente lo que desea es recordar y poner en valor una parte muy importante de su historia, de la lucha por la libertad religiosa en este país. Y a continuación vamos a ver un breve documental en el que hemos recogido, no todos los que nos hubiera gustado, pero hemos recogido algunos testimonios que nos permitirán acercarnos a esta poco conocida, pero importante parte de la historia de nuestro país. Así que veamos el documental, por favor. Libre significa tener la capacidad de decidir. La libertad religiosa es una de las opciones inherentes en el individuo y los estados tienen que respetar este derecho. Los protestantes durante la dictadura franquista tuvieron un papel importante. Hubo muchas represiones. Una de ellas fue a la comunidad evangélica. Entonces, ahí hay una historia que hay que recuperar, ¿no? Que es esta de la Comisión de Defensa Evangélica, ¿no? que defendió los derechos de un montón de ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas que también lucharon contra la dictadura. La sociedad española no conoce bien el papel que la comunidad protestante ha tenido en la consolidación de la democracia en España y en concreto el sistema de libertad religiosa. La situación tras la Guerra Civil Española era una situación bastante caótica. Casi todos los misioneros extranjeros se habían marchado a su país. De las 200 y pico iglesias que había durante la República, pues quedaron prácticamente todas cerradas. España era un estado confesional católico y todos los ciudadanos habían sido declarados católicos por decreto. Cualquier disidencia de la religión oficial del Estado era considerada ilegal y perseguida de manera implacable. Oíamos voces, no solo era un policía, normalmente venían 3 o 4 y entonces a veces se llevaban a mi padre, otras veces se quedaba. Pero sí que tengo el recuerdo impactante desde el punto de vista emocional. Acción Católica reunía a los jovencitos de aquel entonces para que fueran a la iglesia de Prosperidad, a la iglesia protestante de Prosperidad, a interrumpir, a armar jaleo, a dar golpes y, si era necesario, apedrear la puerta. Habían entrado la noche anterior, habían destrozado el órgano, habían pintado en la plataforma "Viva la Virgen", abajo los protestantes, habían quemado las Biblias que habían encontrado. Nos causó pues mucha pena y dolor, pero para nosotros aquello no significaba nada más que había que seguir adelante. Y ya está. Hasta 1955, la lucha por la libertad religiosa en España fue una lucha individual. Habían trabajado en solitario defendiendo casos puntuales de intolerancia. Pero la obra evangélica crecía
y el aumento de la represión exigía una labor coordinada. Y así nació el 14 de mayo de 1956 la Comisión de Defensa Evangélica como brazo jurídico del protestantismo español. Mi padre nació en Denia el 17 de noviembre de 1918. Estando de pastor en la iglesia de Játiva, la junta directiva de la Comisión de Defensa le llamó para ser secretario de la comisión y encargarse de toda la lucha contra el Estado. Cardona lo que trató es de cambiar esta imagen de que los protestantes eran todos unos comunistas y masones y convencerles de que la intolerancia religiosa perjudicaba sensiblemente la imagen de España en el marco internacional. Y fue ya cuando el ministro Castilla le llamó para ver qué era lo que estaba haciendo y qué era lo que estaba diciendo. Y claro, dice, claro, si ustedes no me escuchan, me tendrá que escuchar alguien. Entonces, bueno, mira, bien, porque así me ha llamado usted para escucharme. Franco escuchó en silencio y se limitó a decir: arreglen este asunto de los protestantes y ya, y de una vez. No quiero escuchar o oír más de este tema. La ley del 67 supuso, yo creo que un salto cualitativo. En ese momento tuvo gran irrelevancia la celebración del Concilio Vaticano II, porque antes de que cambie el Estado, lo que cambia es la Iglesia Católica. Por primera vez reconoce el derecho de libertad religiosa de toda persona. Era una ley que, bueno, un poco más tolerante o permisiva, pero así todo no era total de libertad religiosa. Tras la muerte de Franco, pues hubo una explosión de liberación social y se inició la transición, pero también hubo muchísima libertad para los evangélicos españoles. Se contó informalmente también con la opinión de los evangélicos españoles. Sí, Cardona estaba muy satisfecho de la influencia evangélica que hubo en ese texto constitucional. Con la Constitución, el objetivo esencial de esa comisión empezaba a perder sentido. Ya no había que proteger la libertad religiosa, ya la teníamos. Y ahora lo que había que empezar a plantear es la parte segunda del artículo 16. El Estado cooperará con las confesiones. Nosotros no tenemos jerarquía. Los protestantes somos diversos. Y nombrar o tener a alguien de referencia para transmitir, para ser el único interlocutor con el Estado, esto supuso un desafío enorme que se consiguió lograr. Para mí lo importante es que los acuerdos están ahí. La ilusión de mi vida es ver en las Cortes aprobarse, como he visto, los acuerdos. Lo que implica la firma con unos acuerdos de cooperación para una entidad que durante 500 años ha sido marginada, perseguida, insultada, que teníamos derecho a insertarnos en la sociedad y aportar lo bueno que podamos tener, ayudar, ser parte de. Es verdad que ha habido muchos logros, pero hay algunas cosas que quedan por conseguir. ¿Qué pasa con la seguridad social de aquellos pastores que no pudieron cotizar antes del año 1992 con la firma de los acuerdos con el Estado? Actualmente hay pastores que se van a jubilar y no tienen derecho porque no han cotizado con anterioridad, que no estaba previsto en la ley y tenían que cada uno apañárselas a su manera. Hay cositas que hay que seguir luchando y sobre todo coger fuerza y volver a luchar fuerte. Pretendemos la justicia y pretendemos luchar contra discriminaciones que todavía hay, porque queremos construir una España mejor, una sociedad mejor. Queremos tener un tono reivindicativo, pero constructivo y sin faltar ni insultar. Ese es nuestro estilo. Uno de los valores más importantes que descubrí en este tiempo en la FEREDE fue la capacidad de diálogo, de escucha,
la capacidad de interrelacionarnos desde puntos de vista y perspectivas distintas, pero que teníamos muy claro que teníamos que llegar a un consenso. El protestantismo no es algo nuevo en nuestro país. Protestantes en España existen desde la Reforma, desde el siglo XVI. ¿El protestantismo qué le da a nuestra sociedad, a la sociedad española? Bueno, pues como una manifestación religiosa más, lo que da es pluralidad. Y todo lo que sea pluralidad, todo lo que sea diversidad, enriquece a la sociedad. A veces se contempla como que esa diversidad es un problema, ¿no? Y no una ventaja. Y bueno, pues generar una sociedad donde no se contemple pues, con odio, con indiferencia, con intolerancia, con discriminación a quien piensa o a quien cree en algo distinto a lo que yo creo. Y FEREDE tiene que ser el vehículo, el canal a través del cual los protestantes podamos desarrollar todos estos valores de libertad, de justicia, de solidaridad, de derechos humanos, de empatía, de ayuda al prójimo que nos enseña la Biblia. Cuando alguien defiende el derecho fundamental con pasión, como lo ha hecho FEREDE, esa defensa de ese derecho ha hecho que el resto de confesiones religiosas ganasen también. Quizás ese sea el gran logro. FEREDE es un organismo absolutamente imprescindible para la relación de las entidades religiosas evangélicas con el Estado. No habría otra forma de hacerlo. Pero creo que FEREDE va mucho más allá de esto. Pienso que la labor excepcional que FEREDE está llevando a cabo es extraordinaria. La labor que están llevando a cabo de coordinación con los consejos autonómicos y los beneficios que aporta FEREDE a favor de la sociedad a través de sus diversas consejerías, como la de enseñanza religiosa, de asistencia religiosa en centros públicos y de manera especial la acción social evangélica a través de diaconía, es extraordinaria. Creo que son un orgullo para el protestantismo español y me atrevo a decir que un modelo y ejemplo para el pueblo evangélico en muchos otros países. Pues amigos y amigas, permitidme, aunque ya creo que lo hemos hecho de diversas maneras, pero permitidme que haga un nuevo repaso de esta historia que estamos celebrando en esta mañana. Como ya hemos escuchado, la historia, la evolución del protestantismo y de la libertad religiosa en España durante el siglo XX y hasta la actualidad está muy vinculada a la Comisión de Defensa Evangélica y a la FEREDE. Estas instituciones no han sido únicamente estructuras representativas de una minoría religiosa, sino que también son expresión del compromiso de los protestantes españoles en la defensa de los derechos fundamentales, la dignidad de las personas y la convivencia democrática. Durante el régimen del general Franco, como hemos escuchado, la religión ocupó una posición de privilegio jurídico-político y cultural. En aquel periodo imperaba un modelo de Estado confesional que estaba marcado por el nacionalcatolicismo. Este sistema establecía la unión indisoluble entre el Estado y la religión, en ese momento la Iglesia Católica, lo que definía la identidad oficial del país y también definía las normas que regían la vida pública. Las comunidades protestantes sufrieron entonces graves e importantes limitaciones, restricciones a su libertad religiosa, dificultades para la celebración de los cultos, sanciones administrativas, problemas para realizar enterramientos, expulsiones en centros educativos, cierres de iglesias, cierres de colegios evangélicos, impedimentos en el ámbito laboral y civil. A ello, como ya se ha mencionado aquí también, se unió una fuerte estigmatización social
que presentaba a los protestantes como herejes, como traidores, como comunistas, masones, en todo caso elementos ajenos a la sociedad española, alimentando con ello prejuicios y situaciones de injusticia, pretendiendo excluirnos del relato nacional y cuestionando nuestra plena pertenencia a esta sociedad, a la sociedad española. En este contexto, las iglesias evangélicas comprendieron la necesidad que había de organizarse y de defender los derechos, sus plenos derechos y su plena ciudadanía. Ya antes de la Guerra Civil, la Alianza Evangélica Española había impulsado importantes iniciativas en defensa de la libertad religiosa de los evangélicos, para la apertura de las capillas, para enterramientos, en defensa de los militares evangélicos y otros muchos asuntos. Pero fue, como hemos escuchado también, el 14 de mayo de 1956 cuando se celebró la primera reunión de la Comisión de Defensa Evangélica en Madrid, en la sede de la Iglesia Española Reformada Episcopal. En esta reunión participaron representantes de esta iglesia mencionada, de la Unión Bautista, de la Alianza Evangélica Española y la Iglesia Evangélica Española. Todos ellos unidos con un mismo objetivo: defender los derechos de libertad religiosa y libertad de conciencia de los protestantes y reclamar igualdad de trato ante las autoridades. Una de las primeras actuaciones que realizó la Comisión de Defensa Evangélica fue dirigir una carta al general Franco exponiendo las dificultades que sufrían los evangélicos y solicitando cambios legales. Aquella carta no tuvo ningún tipo de respuesta, pero quedó como testimonio de la determinación que tenían aquellos hombres que formaban esa comisión. Durante las décadas siguientes, la Comisión de Defensa desarrolló una importante labor jurídica, institucional y social que estaba orientada a visibilizar las injusticias que sufríamos y a promover avances. En este proceso destacó, como hemos escuchado también de forma especial, la figura de José Cardona, secretario ejecutivo de la Comisión durante décadas. Su labor fue clave en la defensa de los derechos de las iglesias evangélicas. Un primer avance significativo llegó con la Ley de Libertad Religiosa de 1967 y posteriormente, por supuesto, la Constitución del 78 marcó un punto de inflexión al reconocer al fin la libertad religiosa en nuestro país como derecho fundamental. En este nuevo horizonte democrático se consolidó también con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, algo que fue clave para materializar los derechos constitucionales en la realidad de las confesiones religiosas minoritarias de nuestro país. Precisamente al amparo de ese nuevo marco jurídico, en 1982 comenzaron las negociaciones con el Estado español entre el Estado español y las confesiones no católicas, con vistas a la firma de los acuerdos de cooperación. Es en este contexto que se puso de manifiesto la necesidad de contar con interlocutores únicos y jurídicamente reconocidos. La Comisión de Defensa Evangélica había cumplido una función esencial de representación hasta ese momento, pero no contaba con la estructura jurídica adecuada para asumir plenamente este nuevo papel institucional. Es por ello que en noviembre de 1986 se constituye la FEREDE, que recogió ese legado de la Comisión de Defensa y se convirtió en el interlocutor del protestantismo español ante el Estado. Desde entonces, FEREDE agrupa a la mayoría de las iglesias evangélicas, representando sus intereses ante las instituciones públicas y la sociedad. Uno de los hitos más importantes, también lo hemos escuchado aquí, es el de la firma de los acuerdos de cooperación en el año 1992, que supuso un reconocimiento histórico para la comunidad protestante de este país. Estos acuerdos permitieron regular ámbitos fundamentales como la asistencia religiosa en instituciones públicas, la enseñanza religiosa evangélica en las escuelas o el reconocimiento civil de los lugares de culto, de los ministros de culto y de los matrimonios en forma religiosa. Gracias a estos avances, las iglesias evangélicas alcanzaron un nivel de reconocimiento jurídico e institucional impensable décadas atrás. En la actualidad, la comunidad evangélica se ha consolidado como la segunda confesión religiosa de nuestro país. Las iglesias protestantes realizan una importante labor en nuestra sociedad, prestando asistencia religiosa y atención espiritual, posibilitando el ejercicio del derecho de libertad religiosa de miles de ciudadanos de este país. Ciudadanos de origen español, de aquí, de toda la vida, pero también ciudadanos
procedentes de todas partes del mundo. La comunidad protestante desarrolla además una amplia labor de asistencia espiritual en centros penitenciarios, hospitalarios, en centros de menores y otros ámbitos sociales, ofreciendo apoyo a miles de personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Las iglesias evangélicas son espacios, en su gran mayoría, multiculturales, donde personas de distintos orígenes, procedencias, culturas y lenguas se integran y conviven. Y en ese sentido creo que suponen un ejemplo a seguir para el conjunto de la sociedad española. Además, las iglesias protestantes llevan a cabo una importantísima labor de acción social, mediante proyectos educativos, culturales y humanitarios que trabajan a favor de la dignidad de las personas migrantes, de las personas que están en situación de exclusión social, víctimas de trata y también pues, para cuestiones como la prevención del suicidio, etcétera, etcétera. Animo a todos aquellos que nos acompañáis hoy a acercaros un poco más a la comunidad protestante, para que podáis conocernos más de cerca y con más rigor, y para que podáis descubrir a día de hoy cómo estamos contribuyendo de una manera constante al bienestar común, a la convivencia y a la cohesión social. Queremos que sepan que nuestra presencia y que nuestro compromiso no es reciente, no acabamos de llegar, no es ocasional, ni tiene tampoco una vinculación política partidista, tampoco responde a una moda social. Nace de nuestras convicciones más profundas, de nuestra fe en Jesús de Nazaret, una fe que nos impulsa a expresar a cada persona, especialmente a aquellos que sufren y que están marginados, el amor de Dios. Sin embargo, aún persisten retos y dificultades importantes en materia de libertad religiosa. Siguen existiendo situaciones de discriminación, de desigualdad y algunos prejuicios hacia las minorías religiosas. Creemos que es necesaria una mayor normalización de la diversidad en la vida pública y en las instituciones. Y observamos con preocupación cómo determinados prejuicios, estereotipos y discursos de estigmatización hacia los protestantes continúan presentes e incluso parecen intensificarse en los últimos tiempos. La libertad religiosa no puede entenderse únicamente como tolerancia, sino también como reconocimiento efectivo, como respeto y como igualdad en la participación social e institucional. Dicho todo lo anterior, hoy es un día para celebrar. Quisiera mencionar antes de terminar unos hechos que sucedieron hace 110 años en relación a algo que sucedió en la ciudad de Bilbao, en un acto público que tuvo lugar para la inauguración de un monumento en homenaje al músico bilbaíno Arriaga. Según se relata en la revista Cristiana, el alcalde de Bilbao invitó a asistir a ese acto a un pastor protestante que también era director de un colegio protestante. Pues bien, la mera presencia pública de este pastor provocó un tremendo revuelo, tanto que originó una pregunta parlamentaria aquí, en el Congreso de los Diputados, en mayo de 1906. Una pregunta que generó un intenso debate parlamentario en el que algunos diputados se mostraron realmente indignados por esa tolerancia religiosa que suponía permitir la presencia pública de un pastor protestante. Pues bien, 110 años después nos encontramos aquí, en este Congreso de los Diputados, celebrando la libertad y la presencia que hemos alcanzado, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de la libertad religiosa y de la convivencia democrática. Este compromiso sigue plenamente vigente a pesar de las dificultades y lo mantenemos con esperanza y con ilusión, con confianza en Dios y con confianza en el futuro. Así que muchas gracias. A continuación, ya estamos cerca del final, pero vamos a tener unos minutos en los cuales vamos a disfrutar de una obra musical, donde se integran 4 piezas de 2 grandes compositores del barroco, cuya creación musical está pues, muy relacionada con el cristianismo protestante. Creo que les van a sonar, Händel y Bach. La obra está adaptada para flauta y piano en un solo discurso musical que está articulado por Daniel Flores y va a ser interpretada por Daniel Flores y por Andrea de Olay. Esta obra, déjenme que les explique,
va a comenzar con un aria que se llama Él apacentará a su grey. Forma parte del Mesías, un oratorio que Händel compuso con el objetivo de llegar al alma de las personas a través de la historia de Jesucristo, el Redentor. Está construido como una meditación bíblica cuyo libreto compila diferentes textos de las Sagradas Escrituras. En esta aria, concretamente, la música pone voz al consuelo del buen pastor, con libros del profeta Isaías y con la invitación que refleja el Evangelio de Mateo, de venid a mí y hallaréis descanso. De ahí pasaremos a Bach, que durante gran parte de su vida compuso y fue responsable de la música para los oficios de las principales iglesias luteranas de Leipzig. Allí produjo regularmente cantatas para los cultos dominicales, como comentarios musicales a la predicación del Evangelio y también como ayuda y acompañamiento a la oración. Y enlazado con ese aria de Händel podremos reconocer también la famosa melodía coral Jesús, la alegría de los hombres, con el que concluye la cantata 147 de Bach, que es una afirmación serena de una fe que sostiene. Posteriormente, y para terminar, la coral del Oratorio de Navidad 248, que se titula ¿Cómo he de recibirte? Es una pregunta espiritual acerca de cómo preparar el corazón para acoger a Cristo. Y la pieza culmina con la sinfonía instrumental que abre la cantata 156 de Bach, titulada Con un pie en la tumba. Es una música que muestra la fragilidad humana, pero a su vez la esperanza en Cristo, creando un clima de gran recogimiento. Es nuestro deseo que lo puedan disfrutar.
Gracias. Muchas gracias, Beatriz y Daniel, por esta participación. Estamos ya llegando al final de este acto. Seguro que para todos los que estamos aquí, para muchos de nosotros, se quedará grabado en nuestra memoria, en nuestra pequeña y gran intrahistoria. Y para fortalecer ese recuerdo, queremos también hacer un obsequio a todos los asistentes de 2 libros. Un libro que es precisamente el libro que es La defensa del protestantismo, donde se desarrolla precisamente esas actas que hacía referencia anteriormente Carolina, de la Comisión de Defensa Evangélica, así también como una copia de la carta que se le envió al general Franco, que obviamente fue poco fructífera, pero por lo menos se hizo todo el esfuerzo posible por cambiar la situación. Y luego también un libro que está recién salido de la imprenta, Un viento recio, es una recopilación de breves historias que se ha ido acumulando a lo largo de estos 70 años, que seguro será también de mucha bendición y beneficio para todas aquellas personas que quieren también indagar un poquito en nuestra pequeña historia por el autor Mario Escobar. Queremos concluir este acto. Vamos a invitarle también ahora a un cóctel, un vino español, que será en la sala al salir a la izquierda, y también estaremos encantados que nos pudieran acompañar en este tiempo para continuar también desarrollando esta conversación, conocimiento mutuo y encuentro de fraternidad. Pero queremos concluir con una breve palabra de las Sagradas Escrituras que expresan bien nuestro deseo de convivencia como comunidad evangélica, que estoy seguro que es un bien común y un deseo común para todos nosotros, que es precisamente el deseo de convivir y la paz social. El profeta Jeremías dice en el capítulo 29, procurad la paz y el bienestar de la ciudad, y por extensión podemos decir del país, porque en su paz vosotros tendréis paz. Gracias por la asistencia, que el Señor os bendiga. Gracias.